Una gran parte de los reclutadores de hoy en día carecen del criterio necesario para identificar talento real. En muchos casos, dependen tanto de métodos superficiales que difícilmente podrían notar diferencias evidentes, como distinguir entre Clark Kent con lentes y Clark Kent sin lentes, pero vestido de Superman. La mayoría de ellos tan solo se apoyan en esos absurdos métodos creados en los años 1900 que no aportan ningún valor real en la determinación de un buen candidato en los estándares de hoy en día. Resulta cuestionable y en muchos casos contraproducente que metodologías diseñadas a inicios del siglo XX para responder a necesidades específicas de su contexto histórico continúen utilizándose hoy como estándares de contratación. Más aún, en diversos entornos, estos procesos son ejecutados por perfiles que no siempre cuentan con la madurez profesional, la inteligencia emocional, ni la capacidad analítica necesaria para evaluar candidatos desde múltiples dimensiones. Esto deriva en prácticas que priorizan la apariencia sobre la efectividad, donde el énfasis se coloca más en proyectar una imagen de formalidad o sofisticación durante una entrevista que en garantizar decisiones realmente funcionales y alineadas con las necesidades actuales de la organización. La crítica más sustantiva, por tanto, no debería centrarse únicamente en los reclutadores como individuos, sino en los sistemas y marcos organizacionales en los que operan. Muchos profesionales de recursos humanos trabajan bajo presión, con métricas de eficiencia, tiempo de contratación, reducción de costos, que limitan su capacidad de profundizar en evaluaciones cualitativas más ricas. Esto puede derivar en decisiones superficiales o excesivamente dependientes de criterios tradicionales, generando la percepción de arbitrariedad o falta de criterio. La clave es simple. ¿Por qué quiere usted trabajar en nuestra empresa? Porque estoy desempleado y quiero pagar mis cuentas. Dígame más de usted. ¿Qué quiere saber? Busco trabajo porque estoy desempleado. Punto. Estas son las características del trabajo. ¿Tiene alguna objeción? Sí, no, contratado o rechazado. Fin de la conversación. Además, existe una desconexión evidente entre lo que las empresas dicen valorar y lo que realmente evalúan. Mientras los discursos corporativos exaltan la innovación, la creatividad y el liderazgo, los procesos de selección continúan premiando la conformidad, la memorización de respuestas correctas, entre comillas, y la capacidad de encajar en moldes predefinidos. Este desajuste no solo perjudica a los candidatos más capaces, aquellos que no necesariamente se ajustan a estándares tradicionales, sino que también limita el potencial de las propias organizaciones, que terminan contratando perfiles mediocres, pero seguros, entre comillas. A esto se suma el componente performativo del reclutamiento. Por ejemplo, entrevistas diseñadas más para aparentar sofisticación que para generar información útil, preguntas genéricas, dinámicas irrelevantes y evaluaciones artificiales crean una ilusión de rigor que rara vez se traduce en mejores decisiones. En este contexto, el candidato no es evaluado por su capacidad real de aportar valor, sino por su habilidad para navegar un sistema defectuoso. Por eso terminan contratando al peor, no al mejor. Otro aspecto igual de cuestionable es la contradicción entre la rigurosidad del proceso y la precariedad de la oferta. Se somete a los candidatos
a evaluaciones exhaustivas, múltiples entrevistas, pruebas técnicas, psicométricas y dinámicas interminables, como si se tratara de posiciones altamente estratégicas o de impacto crítico, para finalmente ofrecer trabajos con condiciones y compensaciones claramente por debajo del mercado o simplemente deprimentes. Esta desproporción no solo resulta absurda, sino que evidencia una profunda falta de respeto por el tiempo, el esfuerzo y la dignidad profesional de los candidatos. Se exige excelencia en procesos que, en la práctica, no están dispuestos a retribuirla, reforzando así un sistema incoherente que sobrevalora la forma y subestima el valor real del talento. En definitiva, el problema no es solo cómo se selecciona el talento, sino lo que ese proceso revela sobre las organizaciones. Un sistema que exige excelencia en los candidatos mientras opera con criterios desactualizados, evalúa de forma desproporcionada y recompensa por debajo de lo que demanda, por supuesto. Mientras no exista coherencia entre lo que se pide, cómo se evalúa y lo que se ofrece, el reclutamiento seguirá siendo menos un mecanismo de identificación de talento y más un filtro que perpetúa la mediocridad. Y aquí es donde la situación se vuelve todavía más incómoda, porque casi nadie dentro del sistema quiere admitirlo. Existe una especie de pacto silencioso donde todos saben que el proceso no es perfecto, pero nadie está dispuesto a cuestionarlo realmente. ¿Por qué? Porque hacerlo implicaría reconocer que muchas decisiones pasadas fueron incorrectas, que se dejó pasar el talento real y que en muchos casos las empresas están llenas de personas que simplemente pasaron el filtro, no necesariamente las más capaces. Además, hay un elemento psicológico que rara vez se menciona: el poder. El proceso de reclutamiento coloca a una persona en una posición de control sobre otra. El entrevistador evalúa, decide, filtra, y en ese escenario muchas veces, no siempre, pero sí con demasiada frecuencia, el criterio se contamina con sesgos personales, inseguridades e incluso ego. Se contrata a quien no representa una amenaza, a quien no opaca, a quien no incomoda demasiado. Porque, seamos honestos, no todos los que entrevistan están preparados para reconocer o manejar a alguien que podría ser incluso más competentes que ellos. Esto genera otro problema aún más profundo: la homogeneidad. Equipos llenos de personas que piensan igual, actúan igual y toman decisiones similares. Y aunque esto puede generar estabilidad a corto plazo, a largo plazo es una receta perfecta para el estancamiento. Las empresas dicen querer diversidad de pensamiento, pero sus procesos de selección eliminan precisamente eso desde el principio. Por otro lado, también está el factor del candidato ideal, entre comillas, una figura casi mitológica que muchas empresas persiguen sin realmente entenderla. Buscan a alguien con experiencia, pero joven, con liderazgo, pero que no cuestione demasiado, creativo, pero alineado, ambicioso, pero manejable. En otras palabras, buscan una contradicción viviente, y como ese perfil no existe en la realidad, terminan descartando candidatos reales por no cumplir con estándares irreales. Y mientras todo esto ocurre, el candidato sigue siendo quien carga con la culpa. Se le dice que debe mejorar su currículum, optimizar sus páginas sociales,
practicar entrevistas, aprender a venderse mejor. Y sí, todo eso puede ayudar hasta cierto punto, pero hay una verdad incómoda que pocos se atreven a decir. Puedes hacer todo bien y aún así ser rechazado simplemente porque el sistema no está diseñado para ser justo, sino para ser eficiente desde la perspectiva limitada. Incluso el famoso fit cultural se ha convertido en una excusa conveniente para justificar decisiones subjetivas. ¿Qué significa realmente encajar en una cultura? Muchas veces significa parecerse a lo que ya están dentro, a pensar igual, actuar igual, no romper demasiado el equilibrio existente. Y eso, lejos de ser una ventaja, es una limitación enorme para cualquier organización que aspire a evolucionar. También hay que hablar del desgaste emocional, porque detrás de cada proceso hay personas invirtiendo tiempo, energía y expectativas, preparándose, investigando la empresa, adaptando su discurso, tratando de dar lo mejor de sí, y al final muchas veces reciben un simple decidimos continuar con otros candidatos, sin feedback, sin explicación, sin cierre real. Eso no solo es poco profesional, es deshumanizante, es humillante. Y sin embargo, el sistema sigue funcionando así, porque puede, porque hay más candidatos que posiciones, porque la necesidad obliga a las personas a seguir participando en el juego, incluso sabiendo que las reglas no son justas. Pero aquí viene lo más importante de todo esto. Entender la realidad te da poder, no para volverte cínico, sino para volverte estratégico, para dejar de tomarte cada rechazo como algo personal, para entender que muchas decisiones no tienen nada que ver con tu valor real, sino con las limitaciones del sistema que te evalúa. Porque al final del día, el talento real no desaparece por un rechazo, pero sí puede ser ignorado por procesos mal diseñados. Y mientras las empresas sigan priorizando la forma sobre el fondo, la apariencia sobre la sustancia y la comodidad sobre la excelencia, seguirán cometiendo el mismo error una y otra vez. Rechazar a quienes realmente podrían llevar al siguiente nivel y quedarse con quienes simplemente supieron decir lo correcto en el momento correcto. Y esa es la verdad incómoda. Y esa es la razón real por la que te rechazan en las entrevistas. Entrevistas de trabajo llenas de incompetencia, de personas con un coeficiente intelectual tan bajo que no podrían distinguir entre un candidato bueno y uno malo o uno regular. Así que no tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu valor, no tiene que ver con tu capacidad como profesional o como empleado. Simplemente estás compitiendo en un mundo perdido, en un sistema fallido, en un sistema arcaico.